Hola amigos de Monticello, los saludamos muy especialmente. Yo soy el padre Jorge Iván Duque y estoy hoy con Tita Llano, Claudia Victoria Llano. Tita, bienvenida a este Gracias, espacio, a nuestras redes gracias, sociales de Padre Jorge. Monticello. Gracias por la invitación. Vamos a estar juntos los viernes, vamos a divertirnos mucho con la palabra de todos, desde sus casas, mejorando siempre cómo conversamos. Aquí el Padre Jorge Iván y yo, el Padre Jorge Iván en representación de todos ustedes y así aprenderemos a ir llenando de sentido nuestra conversación. Así es, yo quiero contarles que este es un espacio que hemos abierto en Monticello, pues primero que todo aprovechando este tesoro que tenemos nosotros entre nosotros, que es Tita, una persona muy conocida por muchos de ustedes. Ella es filósofa, entre otras cosas, y tenía también este espacio del café filosófico algunos días aquí en Monticello, ¿cierto? Entonces pensamos cómo seguir acompañándolos a ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales y también tener un aporte desde una disciplina como la filosofía y sumado pues a todo el conocimiento que tiene Tita por experiencia, como dicen los místicos, por experiencia y también de nuestra espiritualidad. Entonces que sea la oportunidad para crecer juntos, para que ustedes que nos acompañan en este espacio del café filosófico también puedan crecer desde esta mirada de la filosofía, como vamos a abordar los temas que aquí tenemos propuestos para ustedes cada 8 días. Entonces, desde ya los invitamos a que se vayan programando todos los viernes a las 7:30 de la noche para que vivamos un momento de compartir un rico café. O como dice Tita, puede ser alguna otra bebida. ¿Cómo Una es eso, copa de Tita? vino, un jugo. Cuando decimos vamos a tomarnos un cafecito, realmente es un genérico. Lo que queremos es encontrarnos y platicar. Algunos querrán hacerlo con una café. Nosotros estamos tomando un café de tostión alta muy rico en este momento, con crema. Ustedes pueden preparar su copa de vino antes de las 7:30, un jugo, el chocolate, lo que quieran, que sea como la disculpa. Los griegos, la palabra simposio es muy bella, ya en este momento significa una de tantas actividades académicas con unas características muy específicas, pero el simposio inicialmente era eso, posium, bebida, sim junto, sim con Y, luego pasa a ser la I latina, y simposio es los que beben y platican juntos. Entonces la filosofía era así, un conversar bebiendo algo. Entonces, qué bonito tener este simposio, o sea, este café, jugo, vino filosófico, iluminados por tantos años de reflexión filosófica. Exacto, y hay que decir evidentemente pues que aquí está la maestra y aquí está el alumno que como les digo quiero pues ser ustedes también que están aquí acompañándonos. Entonces pues la modalidad va a ser esa, vamos a tener un tema cada 8 días que vamos a tratar, un tema que vamos a poder conversar y que previamente lo hemos preparado, pero también queremos invitarlos a que ustedes a partir de esta conversación, de este diálogo, de este compartir que tenemos, si les surge preguntas, comentarios, también los pueden escribir y en el próximo programa, o sea, a los 8 días, podemos abordar alguna de esas cuestiones. Si por algún motivo, que es muy probable, me decía Tita ahorita, no alcanzamos a cerrar un tema, pues porque siempre quedarán abiertos y muchas cosas por decir, entonces las abordaremos en 8 días. Pero queremos que ustedes también participen de este espacio, ¿cierto? Que ustedes también interactúen con nosotros, nos escriben, pues no lo podemos ver o leer en este momento por cuestiones logísticas, pero sí dentro de 8 días abordamos pues como todas esas preguntas e inquietudes y comentarios que ustedes tengan. Y la idea es que cuando nosotros nos despidamos, sobre Iván, ustedes sigan en sus casas tomando su deliciosa bebida, su vino, su cafecito, y que nosotros seamos como el arranque, por así decirlo, el detonador de una conversación que siga hasta las 9:30 de la noche en sus casas, un viernes, un día hermosísimo para encontrarse, platicar en torno a un tema consentido. Así es. Acabas de mencionar un elemento muy interesante. O sea, ya llevamos la conversación, el diálogo, llevamos la bebida, que es importante, Sí, y también ayuda mucho a ambientar el lugar, ¿cierto? sí. Entonces, que ustedes también puedan tener un espacio en su casa ambientado, como para tener ese encuentro y esa conversación.
Por ejemplo, nosotros estamos aquí en este escenario en Monticello y nos está acompañando una música. Sí, Cada 8 días la idea es que tengamos también una música acorde al tema. Jorge Iván y yo escogimos música de Corelli, que es un compositor de finales del siglo XVII, principios del XVIII, que corresponden con dos grandes representantes que nos dan luz al tema de hoy, que es la tolerancia. Entonces lo teníamos guardado para anunciárselos. Y hay dos escritores muy famosos en torno a la tolerancia, que son el inglés filósofo John Locke, y que es anterior, unos 40 años anterior a Voltaire, y Voltaire, Louis-Marie Arouet, el francés, el más intolerante de los intolerantes. Ahora hablaremos un poquito de él. Entonces el primero con la Carta a la Tolerancia y el segundo con el Tratado de la Tolerancia. Pues vamos a suponer que Corelli, que es italiano, que pertenece al barroco, pero ya empieza en esa época de la música muy influenciada por la Ilustración, porque el tema de la tolerancia es después de un olvido por unos años en que hay mucha prevalencia pues de la fe y de la explicación teocéntrica, con el movimiento llamado Ilustración, que lo conocemos mucho. Se quiere darle primacía a la ciencia sobre la religión, a la razón sobre la fe y el temor. Entonces también esto influencia la música, y Corelli particularmente deja de depender mucho de los mecenas y los reyes para producir lo que quiere producir, y quiere más escuchar al público. Se empiezan a simplificar las formas, pues de todos modos pertenecen al barroco, pero se empiezan a simplificar las formas. Y Corelli fue muy famoso y muy difundido en toda Europa. Entonces vamos a imaginarnos que primero John Locke, con una diferencia de años que tiene con Voltaire, pues alcanzaron a escuchar a Corelli, y que Corelli está influenciado también por la Ilustración. Perfecto, Cintia. Bueno, pues me encanta que ya de entrada hayamos empezado con el tema. Igual esta introducción que acabamos de hacer es porque hoy es el primer programa que tenemos. La idea es que cada 8 días, pues obviamente apenas empecemos, de una iniciemos con la reflexión filosófica. Hoy entonces, como lo decía Tita, el tema que queremos compartir con ustedes y que ha sido el tema escogido para empezar este café filosófico es la tolerancia. Entonces esperemos que sea de mucho provecho para todos ustedes. Sí. Jorge Iván estaba realmente preocupado cuando me propusiste, ven, hablemos de la tolerancia. Estabas preocupado con la situación de confinamiento que vivimos actualmente, con que estamos compartiendo más tiempo con personas que quizá no compartíamos tanto. Entonces se tienen que mover en sentido positivo algunas actitudes de nosotros que podrían estar dormidas. Una de ellas es el respeto, pero realmente bueno, el respeto tiene muchas manifestaciones, y una de ellas es la tolerancia. Quien no es tolerante realmente no está respetando. Hoy no alcanzaremos a hablar de respeto, pero el respeto tiene una etimología muy bella: respectare, revolver, spectare, especulo, espejo, espectador, viene de la misma raíz, que es ver. Cuando yo te respeto, yo te reveo, por así decirlo. O sea, te veo, te tengo que ver tal cual eres tú, en tu circunstancia. ¿Qué condición tienes? ¿Qué me dicen tus ojos? ¿Qué me dice pues tu mirada, la expresión de tu rostro, tu postura física, y sobre todo la situación que estás viviendo, la circunstancia? Cuando cometemos actos de irrespeto, yo paso por un lugar y atropello a alguien y es que no lo vi realmente, porque es que aprender a ver es aprender a respetar, y quien no aprende a ver, quien no ve bien, no respeta. Entonces la tolerancia es una forma del respeto. Es muy grave cuando estamos ante alguien no tolerante, o cuando nosotros decimos yo soy intolerante frente a esto, porque estamos siendo irrespetuosos. Lo entenderemos mejor cuando hablemos de las dos acepciones pues que tiene la tolerancia. Yo creo que primero lo que podemos hacer, Jorge Iván, es descartar de qué tolerancia no vamos a hablar. De la tolerancia negativa, como habla Agnes Heller, otra filósofa, que es la tolerancia entendida como el no me importa. Yo tolero y es porque no me importa. No, aquí no vamos a entender la tolerancia como no me importa, hagámonos pasito, o viva y deje vivir, que eso es una consigna de vida: viva y deje vivir, es no me va a importar, ¿sí? O una tolerancia que justifica... O del aguante, perdón. Del aguante. Yo no puedo tolerar que alguien me trate mal, que alguien en mi familia yo tener maltrato, y dicen es que ella recibe ese maltrato porque es muy tolerante. No, porque no podemos ser tolerantes hacia el sufrimiento o tolerantes hacia leyes
incluso tenemos que hablar de cómo se tiene que dar la intolerancia frente a leyes que son injustas. Entonces, una ley podría estar justificando algo que es injusto y yo no puedo ser tolerante frente a eso. O sea, sería una tolerancia que reprime de alguna manera o que justifica la injusticia. Entonces no vamos a entender la tolerancia así, sino en el sentido de la tolerancia positiva, que tiene dos acepciones. Pero es importante eso porque seguramente en las casas, en los hogares en este momento se está manejando mucho eso de bueno, aguante, y el aguante no diga nada, sí, no diga nada, cállese, déjelo pasar, hágase el loco. No, la tolerancia realmente es activa, es una actitud activa, pues suena redundante, pero hay que decirlo así. sí, y que hemos querido empezar por esto porque lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, claro, nosotros nos hemos visto, digámoslo así, obligados, porque Sí. el aislamiento que estamos viviendo fue una determinación del gobierno y nos ha tocado a nosotros confinarnos y empezar a convivir todo el tiempo, 24/7, con nuestros seres queridos, ¿cierto? Sí. Entonces es muy fácil cuando nosotros nos vemos simplemente un momento en la mañana, un momento en la noche, porque pues de resto él está trabajando o ella está trabajando o yo me voy a estudiar y no compartimos. Pero Sí. se ha visto a prueba nuestra convivencia ya cuando estamos todo el tiempo juntos, ¿no? Sí. Y en aspectos tan complejos, hace poco hablaba con una prima que vive en un apartamento que solamente tiene una habitación. Ella vive con su pareja, pero cómo les ha tocado a ellos de difícil poder encontrar sus espacios cada uno cuando ambos están trabajando desde la casa. Entonces son retos que se plantean y la tolerancia, sin duda alguna, creo que tiene una palabra para Sí, nosotros. y sobre todo porque yo creo que en este momento, Jorge Iván, en muchas familias con buena intención han incrementado el número de normas. Yo me imagino que mucha gente está inventando más normas en la casa, buscando un mejor vivir. Y tenemos que hablar de tolerancia en relación con la norma, porque justamente las personas intolerantes, pero quiero que lo desarrollemos más adelante, las personas intolerantes tienen una seria dificultad con la ausencia de norma. Entonces, aunque hayamos puesto muchas normas más en nuestra casa en estos días, este va a ser mi espacio, que a las 3 de la tarde no están aquí, que a las 10 de la noche no sé qué, que eso no me lo ponen acá, que no podemos hacer esto, que solo a las 5 no sé qué. O sea, me imagino que se han incrementado para poder vivir en esos espacios pequeños en que antes tú dices los momentos de encuentro eran pocos, o no se coincidía, o por ejemplo los niños, que no los mencionaste, llegaban a la casa, pero llegaban a cumplir muchas normas, que era el tiempo de las tareas. Entonces realmente había poco tiempo en que la libertad aparece, así decimos, ¿y qué hacemos con la libertad? Justamente no es casual que el tema de la tolerancia, que ya había esbozado Confucio, inclusive en su utopía, pues en la República Platón, la tolerancia siempre ha sido un ideal de la humanidad, pero aparece con el tema de la ilustración porque aparece el concepto de la libertad, ¿sí? Entonces, por aquello de la liberación y el liberalismo, ¿qué vamos a hacer con la libertad? Entonces, lo que quiero decir para preocupar un poco más a nuestros contertulios, porque me gusta que en un café nos preocupemos y eso motiva las preguntas, las dudas, la reflexión sobre una misma. O sea, no entramos a un café a hacernos así, darnos palmaditas, salir contentos, sino a salir con motivos de discusión y de reflexión, y por eso nos tenemos que mover. Entonces, no creamos que el tener muchas normas claras nos va a hacer tolerantes. Justamente tenemos que ser tolerantes ahí donde la norma no cuadra, donde la norma es injusta, donde hay la ausencia de la norma, o sea que tiene que ver con el manejo de la libertad. Pero creo que tenemos que empezar, porque no puedo avanzar más, empezar es con esas dos acepciones de libertad. Básicamente la libertad es dos cosas: aceptar el mal. Eso suena, pues, ¿cómo que aceptar el mal? Sí, la tolerancia es aceptar el mal. El mal, cuando si yo no lo acepto, viene un mal mayor. O si cuando yo no lo acepto, eh, impido que venga un bien. Y esa es la tolerancia que manejan en el juicio, en el discernimiento, los médicos, y que hacen el juramento hipocrático respecto a eso, entre dos males, que era una postura de Hobbes y Moro, Tomás Moro, que es el de otra gran utopía. Todas las grandes utopías, Tomás Moro, Bacon, Platón, Confucio, el mismo Jesús, podríamos decir que es un discurso utópico. Bueno, tengo que aclarar que utópico no es imposible. Utópico es eutopos, el buen lugar, la buena situación, la buena circunstancia,
el mundo bueno que soñamos, eso es utopía, porque luego la utopía adquirió el matiz de algo inalcanzable. Y cuando estos escritores formulan sus utopías, no están pensando que sea algo inalcanzable. Entonces, en toda utopía hay el concepto de tolerancia, ¿sí? Entonces, eso de entre dos males el menos es de Tomás Moro justamente y de Hobbes también. Eh, entonces, por ejemplo, los papás, los maestros tienen que decidir a veces preferir el mal porque si no impiden algo más grave, permitir que el niño se caiga después de que le han dicho mucho, por ese murito te puedes caer, por ese murito te puedes caer, o de tanto jugar con el carrito así lo vas a dañar, hasta que la mamá y el papá deciden ya no vamos a hacer nada, no vamos a intervenir, ni lo voy a retirar del murito, ni le voy a retirar el carrito, sino que dejo que el muchachito se caiga, pues he calculado que la consecuencia no será muy grave, dejo que el niño se caiga, dejo que el carrito realmente lo dañe, porque con eso va a aprender algo el niño, va a aprender de la experiencia, ve la palabra de la mamá que conoce si es válida, con un solo rasponcito chichón que se haga va a aprender que es doloroso, que es mejor seguir un consejo, va a aprender de sus fuerzas, cómo no puede manipular los juguetes porque los daña, o sea, hay cosas que no se aprenden sino en la experiencia, entonces el niño con la palabra no lo va a lograr solamente. Los papás viven muchas situaciones continuamente en esas en que tienen que preferir el mal para que ocurra un bien, pero realmente si hay papás muy protectores que no quieren que al niño le pase nada, que el niño no sufra, entonces no permiten esos males pequeñitos, 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 para que el niño aprenda algo, por ejemplo, que lleve una tarea mal hecha. Entonces el papá y la mamá son muy esforzados en corregir la tarea al niño y el maestro nunca se va a dar cuenta que realmente el niño no está comprendiendo el tema, si al maestro no le llegan 2 o 3 divisiones mal hechas, aun cuando el padre lo acompañó, o sea que la mamá mande la nota, yo acompañé a mi hijo y observé que las divisiones están mal hechas, pero quiero que usted se entere, señor profesor. O sea, si yo no permito ese mal de que el niño lleve las divisiones mal hechas, ¿cómo el profesor va a saber que tal vez tiene que explicar otra vez o que tiene que explicar de otra manera o que a ese niño justamente le tiene que dedicar a algo? Entonces, muchas veces por tapar el mal impedimos que se dé el desarrollo, particularmente en los ejemplos que he puesto de la autonomía, de la conciencia, de una mayor madurez, de aprendizajes. Entonces todo el tiempo estamos en eso, escogiendo entre dos males el menos, escogiendo, nosotros escogemos el mal de una inyección, el mal de muchos procedimientos quirúrgicos y médicos que son desagradables, pero para que venga por el advenimiento de un bien, que es la salud. No, por eso ese hedonismo de la felicidad por la felicidad, el placer por el placer, no llevaría ni a un mundo bueno ni a un mundo justo, porque si no permitimos el mal para que sobrevenga un bien mayor o para evitar un mal mayor, pues no lo vamos a lograr. Entonces esa es la primera acepción de tolerancia. La primera acepción de tolerancia tiene que ver entonces con libertad. Sí. Una libertad entendida como aceptar el mal, ¿cierto? Bueno, la tolerancia. Sí, en este caso. Sí, el mal. Sí. Interesantísimo. Sí, porque en otro momento yo sé que vamos, Jorge Iván, a hablar en este café de la libertad. La libertad son 4 formas que ahorita no las explico, pero una de ellas es querer lo que no quiero y no querer lo que quiero. Es una forma de libertad porque siempre pensamos que libertad es hacer lo que yo quiero. No, pero en ese querer lo que no quiero, yo voy a querer esa inyección que no quiero, yo voy a querer esa transfusión que no quiero, voy a querer ese tratamiento que no quiero, voy a querer esa renuncia de ciertas comidas que no quiero para mi salud, es libertad. O sea, también eso de no querer lo que quiero y querer lo que no quiero es libertad, porque si no aparece como absurdo, porque voy a tener que decidir el mal. Y realmente lo que pasa es que cuando toleramos, cuando estamos ante una situación de tolerancia, ¿por qué entra la libertad? Primero por lo que acabas de decir, que yo tengo que discernir entre ese mal, entonces ya hubo libertad en mi decisión, en que yo discerní. Pero segundo, porque las situaciones de tolerancia son aquellas en que la norma se queda coja, repito, o se queda coja o no está la norma, y yo tengo que discernir. Por eso, las personas muy pegadas de la norma, muy pegadas, son personas intolerantes, ¿sí? Pero quizá, Jorge Iván, voy a decir una cosa tremenda, quizá es porque tienen miedo de la libertad. Hay 2 cosas, pueden tener miedo de la libertad. Una vez que nos sabemos libres, y libres pues hemos sido creados,
la responsabilidad que recae sobre nosotros es muy grande. De hecho, Jean-Paul Sartre, el filósofo ateo francés, decía: libertad, gravosa carga. Cuando me reconozco que soy libre, tengo que reconocer que todos son libres y que yo tengo que decidir por todos, porque si yo tomo una decisión mal, eso afecta a todos, los otros también pueden tomar una decisión mala. Por eso, uy, qué responsabilidad ser libre. Entonces, hay personas que prefieren que todo esté normatizado para no tener que discernir. ¿Qué pasa ahí? Dos cosas. Tienen miedo de la libertad, ¿sí? Y nosotros no podemos renunciar a nuestra libertad como seres humanos. Eso es terrible y eso nos lleva a nosotros a muchas malas decisiones, a muchas situaciones de dolor y de sufrimiento, cuando queremos evadir esa situación existencial del ser humano que es la libertad. Pero lo segundo, que va a sonar muy feo, Jorge Iván y queridos amigos, es que podríamos sospechar que una persona intolerante es que le falta inteligencia emocional, inteligencia social y también a veces inteligencia lógica. ¿Por qué? Porque la tolerancia, vamos apenas en la primera acepción, ¿no? Para que no nos perdamos. Sí. La intolerancia tiene relación con la prudencia, ¿sí? La tolerancia con la prudencia, porque para yo ser tolerante tengo que hacer varias cosas. Ya vamos a ver cómo viene la inteligencia, tengo que ser muy observador de la situación, Enseguida tengo que ponderar, tengo que sopesar. Para sopesar yo tengo que sacar los pros y los contras de esa situación, porque no tengo norma. O sea, entiéndase que no estamos hablando de tolerante cuando, si yo estoy obedeciendo una norma, no tengo lugar a ser tolerante. Si yo estoy infringiendo una norma, ese es asunto de la obediencia y desobediencia, no tiene nada que ver la tolerancia. La tolerancia tiene que ver, no hay norma o no se ha dicho nada al respecto o hay una norma que se está quebrando. Entonces tengo que observar la situación, sopesar. Tercero, analizar los pros y los contras. Cuarto, calcular las consecuencias. Y quinto, tomar una decisión. Mira que todo eso requiere intellegere. ¿Qué es inteligencia? Leer adentro. Intellegere, leer adentro. Entonces, ¿por qué podemos decir? Puede sonar de manera atrevida, pero ¿qué podemos decir? Una persona que no practica la tolerancia es una persona que no está yendo al interior, no está leyendo el interior de la situación, por lo tanto no está siendo inteligente, en este caso la tolerancia, socialmente, emocionalmente, pero también lógicamente, para discernir esos pros, esos contras y esas consecuencias. ¿Por qué tiene que ver la tolerancia con la prudencia? Porque frónesis en griego, ph, de donde luego viene frente, la frónesis la ubicaban aquí en el lóbulo frontal, que luego en la neurología supo ese lóbulo, esa porción del cerebro que llamó frontal, frente, esquizofrénico, mente dividida. Entonces, frónesis, para ellos la prudencia, eran 7 componentes que tampoco vamos a mencionar hoy, pero 2 componentes de la frónesis son la intelección, ¿sí? Y la circunspección. Esa palabra circunspección puede sonar muy extraña para nuestros amigos de Monticello, muy jóvenes, pero los que somos más viejitos escuchábamos, tú no la debes haber escuchado, Jorge Iván, porque tú eres muy joven, pero una persona circunspecta, que es una persona circunspecta, una persona atenta a la circunstancia. Y mira que ahorita cuando hablé del respeto, mencioné que en el respeto tú miras muy bien quién está al frente tuyo, cómo está la circunstancia, cómo está la situación y te relacionas con esa persona de acuerdo a que la persona te está mandando, porque tú ves bien, revés, entonces miras. Entonces, la circunspección es estar atento a las circunstancias. Si yo estoy atento a eso, sé cómo me voy a mover, entonces voy a ser respetuoso y posiblemente, si me toca ser tolerante, voy a ser capaz de ser tolerante. ¿Sí? Así es. Bueno. Pasamos a la segunda acepción, pero piensa, yo sé que tú tienes muchas... Sí, pero tengo en este momento una pregunta, porque a ver, el tema de las normas, creo que es, o sea, nosotros entendemos como la norma algo necesario, ¿cierto? Incluso como una ayuda para la convivencia, sabemos que no debemos poner la norma por encima, pero entonces, ¿cómo saber discernir este tema de las normas? Tanto cuanto, por un lado, ¿cierto? Como para que no me quede a mí entonces el sinsabor o la preocupación, entonces no pongo normas, ¿cierto? Es muy interesante la pregunta porque que refleja y puede representar a muchos de nuestros contertulios que están pensando, no vamos a poner normas. Mira, es muy triste, creo que es Séneca, quien dice, ahora no recuerdo en qué texto,
quien dice que la, la fuerza de la autoridad, la transparencia, la idoneidad de la autoridad de quien está dirigiendo es inversamente proporcional a la necesidad que yo tengo de repetir o de dar normas. Dicho de otra manera, mientras menos autoridad tenga yo, posiblemente tengo poder y no autoridad, el poder de pegarte porque soy tu padre, el poder de gritarte, el poder de maltratarte porque soy quién sabe qué, pues papá, jefe, etcétera, pues realmente no tengo ese derecho, pero se supone, pues se ha supuesto en el maltrato, en la lógica del maltrato. Entonces, si yo tengo que estar dando muchas normas, es que porque parece que yo no reflejo una autoridad, y autoridad es una palabra muy bella, augere viene de crecer. El autor es el que me hace crecer, el que tiene autoridad me hace crecer. Entonces, una, yo no tengo autoridad. Dos, no hay respeto en esa comunidad que yo estoy coordinando, que yo estoy liderando, ¿sí? No hay respeto, por lo tanto, y si no hay respeto tampoco hay de pronto amor, ¿sí? Porque el respeto fluye muy naturalmente del amor. Otro día tenemos que hablar del amor, que ese sería el amor de pragma, el amor de filia, ¿sí? Entonces, no hay respeto, no hay amor, no hay autoridad, no hay confianza, otro tema de café, y por eso yo tengo que normatizar todo. Ojo que la norma es importante, tú lo has dicho. La norma inclusive nace, Rousseau lo tiene muy claro, en el pacto social, ¿sí? O sea, nace porque cuando yo me doy cuenta que soy libre, yo me doy cuenta, Jorge Iván, que mi libertad yo la puedo usar para bien tuyo o para mal tuyo. Entonces, yo me doy cuenta de todo lo malo que puedo hacer. El niño a muy temprana edad se da cuenta de lo malo que puede hacer, se da cuenta que le puedes echar la mano al bebé, al hermanito bebé, se da cuenta que puede coger la galletita que la mamá le dijo que no, se da cuenta que puede jalar algo y lo daña, se da cuenta que puede jalar el pelo del amiguito. El niño a muy temprana edad se da cuenta que produce mal, que produce un daño, que produce un grito, que produce un llanto, ¿sí? Entonces, uno se da cuenta que puede hacer el mal, uno renuncia al yo, según la postura de Rousseau, es la renuncia de tu yo, de mi yo. No, tapo. No, Jorge Iván, entonces que tú no me hacías esto y yo no te hacía esto. Si nos ponemos a observar a niños jugando espontáneamente, ellos ponen normas, inventan normas. No, y que no podías pasar de aquí, y que el que llegue acá entonces tenía que decir esto, y que si no se va para la cárcel. Y uno dice, pero los niños viven todo el día obedeciendo, ¿y por qué se ponen a jugar y se inventan más normas para obedecer? Porque es algo con natural, dices tú, la norma, ¿sí? O sea, la norma es la renuncia de mi yo para que no me hagas daño, pero entonces tú no vas a renunciar solo, Jorge Iván, sino que hacemos un pacto de tu yo. Jorge Iván renuncia a tu yo, pues a una parte de tu yo, y yo renuncio a esa parte de mi yo, y escribimos, ese es el pacto social de Jorge Iván y Tita. Ese es el nacimiento de la norma, eso es una cosa muy bella, ¿sí? Pero resulta que los seres humanos somos tan complejos que todas las cosas de nuestra existencia, de nuestra cotidianidad, es imposible que queden cobijadas en la norma. Entonces siempre cotidianamente vamos a encontrar situaciones en que no hay una norma que nos cobije, y que ahí tenemos que utilizar la inteligencia y algo muy específico de la inteligencia, que es el discernimiento. Entonces, por eso es que hay que practicarse también en la ausencia de norma. En las casas deberían practicar que hay cosas que no están normatizadas, para que los niños puedan ejercitarse en eso de, y aquí que no hay norma, y puedan conversar, y mamá, pero ¿qué se hace aquí? Nunca hemos dicho, y vamos a poner otra norma, mamá. No, lo que se nos ocurre en el momento, ¿qué piensas tú? O sea, finalmente la norma, Jorge Iván, tiene que ser el otro, la presencia del otro, el buen razonamiento, el buen argumento. Eso tendría que ser mi principal norma y mi principal obligación, ¿sí? La coherencia, el buen razonamiento, la otredad, el prójimo con el nombre que queramos, ¿cierto? Entonces, hay que ejercitarse incluso también en la desobediencia, cuando hablas de la norma, porque es muy grave. Por ejemplo, cuando a los niños se les enseña, tienes que obedecer siempre al adulto, el adulto tiene la razón, respeta al adulto, escucha al adulto, hace lo que el adulto te dice, pues lo estamos poniendo en amenaza de que le obedezca a adultos que seguramente no le van a querer hacer el bien. Si nos imaginamos todas esas situaciones de maltrato infantil, han sido niños que le han creído a unos adultos que no han propiciado ningún bien a esos niños, pero si los entrevistamos ellos dirán, yo obedecí porque era un adulto, yo hice lo que el adulto dijo. O sea, hay que aprender, dice
perdí ahora el nombre de Neil. Neil es una filósofa norteamericana viva, eh, pero olvidé el nombre de ella, el apellido es Neil. Ella dice que es un imperativo irracional decir que confiemos más en este momento de la vida. Él dice, no, tenemos que aprender a confiar de lo que es confiable y a desconfiar de lo que es desconfiable. Entonces al niño también desde temprana edad hay que enseñarle a desconfiar, ¿sí? Y hay que enseñarle a desobedecer. No, a sospechar que esa norma es injusta. Hay niños que naturalmente lo tienen y llegan a las casas y ponen la queja, el profesor dijo eso y me parece injusto. Y si es un papá muy conectado con su hijo, aprovecha eso y dice, ve, qué interesante, hijo, y el hijo puede tener 4 o 5 años, ¿por qué te parece injusto? Para que aprenda a razonar, ¿por qué te parece injusto? Y creer en el niño, pero a veces el papá pues hace su unión con el maestro e invalidan el razonamiento del niño. Los niños también tienen que aprender a desobedecer normas que no son justas, que en todas partes las van a ver, incluso de sus propios amigos que los pueden maltratar, o a desobedecer, o no siempre obedecer porque hay situaciones en que tienen que crear la norma. Ahí es donde cabe la tolerancia. Es que esa es la dificultad de la tolerancia, Jorge Iván, que es el ejercicio de nuestra libertad y donde no hay norma, porque si no podemos hablar de tolerancia en medio de la norma, porque para la norma hablamos de obediencia, desobediencia, hablamos de cumplirla o no cumplirla, pero es justamente en la ausencia, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? O sea, ningún médico en el quirófano, si hay unos principios básicos, sabe cómo funciona un riñón, un hígado, ante un derrame de sangre, cuál funcionará mejor, cuál responderá mejor o no, pero hay cosas que es en ese momento del quirófano y él con ese principio de dos manes el menos y tiene que decidir ahí con su equipo médico, con la enfermera, con el anestesiólogo, tomar decisiones en el momento y el libro de medicina no nos sirve en ese momento, o sea, la norma científica no nos sirve en ese momento, ¿sí? Interesante. Y me encanta eso, pues, la principal norma debería ser el otro. Sí, el otro. Vamos con la segunda Con sección. la segunda acepción, claro, porque nos perdemos. La segunda acepción es aceptar la diferencia. Y justamente nace, por eso es que se resucita el discurso de la tolerancia en esta época de la Ilustración, porque se estaba luchando por la diferencia a raíz del proceso de conquista pues en América, entonces la diferencia étnica, la diferencia de idioma, la diferencia de religión, pues ya empiezan estos movimientos en el seno de la Iglesia Católica de cismas, etcétera, pues de otros cismas. Entonces había una lucha por respetar muchas diferencias. Entonces es el respeto a lo diferente. Nace mucho la diferencia por la religión y la diferencia política, nace con esas dos connotaciones, pero luego se abre a todo tipo de diferencias. Y ahí inclusive hay una tolerancia que es el respeto a la diferencia, porque el otro tiene un derecho a existir tanto como yo. O sea, en cada ser humano hay momentos, hay esferas de su vida en los que no hay lugar a la intervención del otro. Hay esferas de tu vida que dan lugar para que tú te muevas libremente sin ninguna interferencia. Yo no puedo interferir ahí, yo no puedo intervenir ahí. En esa tolerancia entendida como el respeto a la diferencia se da de manera pasiva y de manera activa. De hecho, conocemos muchas personas que dicen, sí, yo tolero eso, pero que no se metan conmigo. Sí, yo tolero eso, pero de lejitos. Sí, yo tolero eso, pero que eso no vaya a aparecer en mi familia. O dicen, sí, yo lo tolero, pero cuando eso aparece en su familia o su familia entra en contacto con eso que esa persona supuestamente tolera, pues entra en crisis. Y una tolerancia en el sentido de respeto a la diferencia proactiva sería activa. Activa es proactiva, que se solidariza y es benevolente, ¿sí? O sea, yo puedo exhortarte a ti, Jorge Iván, en el sentido de que hay algo que puedes hacer mejor, que puedes hacer diferente, exhortarte desde un conocimiento, exhortarte desde una experiencia de mi edad, pero si no, yo ya te exhorté. O si yo tengo cierta autoridad sobre ti, pues que tú eres mi hijo pequeño, pues llamarte la atención, regañarte, que decimos, pero si eso no afecta una norma o no afecta al otro, tengo que ser benevolente, y benevolente es la voluntad al bien, tengo que quedarme ahí, porque la persona intolerante es una persona, todo lo contrario, intolerante es una persona que quiere que todos vivan a su manera, quiere imponer su punto de vista, sus opiniones, ser el modelo, son personas muy
yocéntricas, una palabra muy fuerte, ombligocéntricas, o sea que todo tiene que girar alrededor de su cosmogonía, de su punto de forma de vista en el concebir las hacer, de cosas, forma de concebir las cosas. Entonces, en esa tolerancia de respeto a la diferencia proactiva no quiere decir que no haya lugar a la exhortación, a la corrección inclusive fraterna o fuerte o incisiva como se da en ciertas relaciones pues humanas, sobre todo de padres a hijos, pero con el respeto a la diferencia. Yo veo que es común, inclusive me llama la atención en una época como la que tenemos, que haya padres que no toleren lo que sus hijos quieren estudiar y que los lleguen a chantajear con el no pago de la matrícula universitaria porque no están estudiando algo que los papás apoyen. Entonces ahí no hay un respeto a la diferencia, ¿sí? Sí, yo sí he respetado a esa gente, esos profesionales, pero que no sean los que están en mi casa, pues que ningún hijo mío vaya a estudiar eso, por ejemplo, ¿sí? Exacto. Sí, excelente esta parte porque incluso ahí podríamos decir, tolerancia no es simplemente calle, ¿cierto? Sino también hay una tolerancia activa, que es proactiva, que se solidariza con el otro, ¿cierto? Sí, de hecho cuando vamos por las causas de otros, quienes están por las causas de las poblaciones marginadas, quienes afrontan causas por los enfermos, causas por los derechos. Luego en otro momento puede que salga el tema de la ira, ¿cierto? Mira que la ira es una forma de intolerancia, porque podemos ir cerrando diciendo algo para que quedemos así como preocupados. La máxima de John Locke y del liberalismo es: todo hay que tolerarlo, pues la diferencia, el mal, o sea, en estas dos perspectivas, pero lo único que no se puede tolerar es la intolerancia, porque si nosotros toleramos a los intolerantes, dañarían el mismo principio de la tolerancia, ¿cierto? Sí. Entonces eso pues es bastante importante tenerlo en cuenta. Así es. Bueno, creo que ha sido muy, muy, muy fructífero este espacio, este compartir. Evidentemente quedarán muchas cosas también por decir. No sé qué les ha parecido a ustedes en este primer encuentro. Sí quiero invitarlos entonces a que primero reconozcamos la tolerancia desde esas dos acepciones, ¿sí? La primera que tiene que ver con la libertad, ¿cierto? Con el respeto que va a estar obviamente a la base de todo el discurso y la experiencia de la tolerancia. Cómo la tolerancia implica tener inteligencia, ¿cierto? Van muy de la mano, sobre todo porque la tolerancia está cuando no hay normas, digámoslo así. Cuando hay normas está algo establecido y simplemente cumplo, y si cumplo estoy obedeciendo, si no las cumplo estoy desobedeciendo, pero no estamos hablando de tolerancia o intolerancia. Es tolerancia cuando no hay una norma, pero yo hago un discernimiento de esa situación. Al haber analizado lo que está ocurriendo, discierno o tomo una postura, ¿cierto?, frente a eso. Y segundo, aceptar la diferencia. O sea, entonces, primero la tolerancia entendida con la libertad o muy de la mano de la libertad, aceptar el mal. Y la segunda acepción, aceptar la diferencia y el respeto de la diferencia. Sí, muy bien, Jorge Iván. Creo que has recogido en nombre de los contertulios lo que hemos hablado hasta ahora. Podemos continuar el otro viernes, nutridos con los aportes que hagan nuestros contertulios. Y podemos continuar también el otro viernes, y los invitamos a ustedes que continúen tomándose su cafecito. Nosotros aquí todavía tenemos cafecito. Aquí seguiremos discutiendo estos temas. Seguiremos. Gracias por acompañarnos. Pero ustedes siguen allá con sus amigos, con sus familiares, conversando alrededor de una buena bebida, un simposio. Exactamente. Gracias, Tita, de nuevo por acompañarnos en este espacio. A ustedes por estar ahí. Recuerden dejarnos sus comentarios, preguntas, y ya dentro de 8 días las retomamos. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Nos encontramos el próximo viernes.